Conversando, lo he escrito, programa que ya comenzaba hace algún tiempo atrás, que ya ha comenzado en esta época. No sé si se ve igual, si no te preocupes, sí, no hay problema. De hecho, que no esté puesta la cámara no quiere decir que no esté, sí está. Bueno, vamos a presentar primero que nada a nuestro coanimador, don Ricardo Chimojara. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Buenas tardes, gracias nuevamente por estar acá y agradecer a Lisette por haber aceptado la invitación de la Sociedad de Escritores de Magallanes, una excelente escritora. Hola Lisette, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por este espacio, felicitarlos que en Magallanes tengan tanto medio de comunicación, sobre todo en Punta Arenas, y que estén abiertos a la cultura y a difundir a los artistas, cosa que en otras ciudades del país, yo viví en todo Chile, no pasa. Así que felicidades, y además ustedes como magallánicos tienen una gran tradición que todavía hace eco en el resto del país como a través de su cultura y su literatura. Mire qué bueno que se reconozca. Bueno, Polar Comunicaciones tiene un lema que dice Polar Comunicaciones siempre apoyando a la cultura y es lo que hemos tratado de hacer siempre. Bueno, Lice, tú dices que has recorrido todo Chile. Sí, hasta Juan Fernández incluso. Sí. Solo me falta Isla de Pascua. ¿Y eso es porque te gusta viajar o por tu trabajo? Bueno, yo soy periodista ¿Ya? De profesión y primero me movía buscando la pega, viste que nosotros nos movilizamos mucho y además yo estudié periodismo porque me gustan todos los temas, desde la ciencia y tecnología hasta cultura o policial incluso. Y después, en algún momento, bueno, el 2014 vendí todas mis cosas y me fui a India. ¡Qué aventurera! Recorrí India, Nepal, y no había viajado, entonces fui con mochila. India, Nepal. ¿Sola? Bolivia, sí, sola. Todo Chile y Patagonia, Argentina, hasta que crucé a Williams. Y se quedó en Williams. Sí. Ahí encontró el amor. Sí. Encontró el amor. Sí, pero como una premonición, me iba a ir a Egipto. Yo dije, pero llegué a Ushuaia para ir a Williams, para conocer lo que yo había leído en Coloane cuando era chica, de Cabo de Horno. Entonces yo llegué a eso y dije, no me puedo ir a África si no voy a Williams. Y cuando me embarqué, todavía ni partía la lancha, dije, no, yo me voy a vivir a... Y después, bueno, conocí el amor. Y ahora, fruto del amor, está aquí Joaquín, casi de 6 meses. 6 meses ya. Sí. Uy, qué bueno. ¿Y todo esto en cuántos años pasó? Los últimos 3 años. Los últimos 3 años. Oye, ¿cómo nace esto de tomar camas y petacas e irse nomás? Bueno, las camas las vendí el refri, vendí todo. Porque era muy... Además que el desapego tiene que ver con eso, de no quedarse con cosas pendientes. Y eché mi título de periodista, mi título de la licenciatura, mi libro de inglés, de francés y partí. 2 pantalones y con eso te basta. Así que yo puedo vivir 1 año con esta misma ropa, ¿no? Claro. No, sí, es bueno. De pronto, sabes que esa forma de vivir igual es importante porque hay mucha gente que se preocupa mucho. ¿Qué me voy a poner hoy día? Pero esto yo me lo puse ayer. No, pues si la vida es más que eso. Y de ahí nace también un poco la afición a la escritura, ¿no? Bueno, eso es antes. Bueno, volviendo a lo otro, igual Sí. Uno pasa por todos esos tramos. Yo era súper perfeccionista, todo meticuloso, la casa de revista, todo combinado con todo. Pero en realidad una gran pérdida de tiempo y uno se vuelve histérica y no te aporta en nada. O sea, de repente tienes súper buen trabajo, buenas lucas, una buena casa y no tienes tampoco con quién compartirlo, no tienes tiempo para disfrutar eso porque estás trabajando. O sea, estás más asumido en el trabajo para seguir teniendo más cosas y no disfrutarlas. Claro, yo le echo la culpa a la socialización. Siento que a medida que nos socializamos nos perdemos a nosotros mismos y desocializarnos hace que nos encontremos con nuestro ser verdadero o nos embrutezcamos más, alienemos más y sigamos compitiendo por la tele más grande. Porque ahora es curioso lo que hace el ser humano, lo que hacemos. Porque tratamos de llenar una naturaleza espiritual con algo que es de otra naturaleza, que es lo material. Claro. Entonces siempre nos vamos a sentir más vacíos. O sea, hoy día fue a hacer un Ferrari, después un Lamborghini. En el caso de la gente que puede, ¿viste? En mi caso no era así. Pero nunca va a estar satisfecho. Y de ahí se debe tanto también la depresión con esta imposición, pero que es un poco fantasma, porque uno piensa en la sociedad, en la familia, la gente. Pero en realidad uno nunca tiene conciencia, no conoce a esa sociedad, no conoce a toda esa gente. De hecho, es una psicosis en el fondo. De hecho, es verdad porque nosotros conversábamos con unos amigos hace algún tiempo atrás y teníamos esta conversación de lo material, de cuál es la ilusión o cuál es el sueño de los chilenos. El sueño de los chilenos es tener su casa propia, tener sus cosas dentro de su casa, tener el auto afuera y tener un hijo ingeniero o doctor. Claro. Bueno, era ingeniero porque perdió valor también la también, medicina. Ingeniero de construcción civil, en fin. Sí. Chile es supuestamente un país de ingenieros. Aunque sea ingeniero en bodega. Claro, pero ¿quién hace el hoyo? Nadie sabe, pero son todos ingenieros.
Y de ahí nace también un poco el tema de que por qué entonces un niño no puede ser escritor, no puede ser músico, no puede ser bailarín, no puede ser actor, porque no está dentro de la sociedad hacer eso. No está. O sea, Claro. yo creo que ahora si un niño le dice, papá, ¿sabes que yo quiero ser músico? No, primero saca tu título y de ahí soy músico. Sí, músico. te vas a morir del hambre. Claro. Y es verdad. Sí. Que Ahora, todos si los uno padres- hace algo que no te gusta, te vas a morir de hambre. Porque yo supongo que la gente que está en radio porque les gusta. Exactamente. No se hace millonario. Yo trabajé mucho en radio, en prensa y también en televisión. Pero lo que más me gustaba, o sea, para que me llegara a gustar televisión, porque hacía notas de denuncia. Pero la radio apasionante, el diario apasionante. Pero también tenía compañeros titulados en la universidad. Hay gente que trabaja en medio y no salió en la universidad y le encanta, sobre todo en la radio. Pero tenía compañeros, colegas que habían salido de universidades y odiaban el periodismo. Entonces decía, ¿cómo se le hará cuesta arriba? Porque a veces uno amando el periodismo tiene días difíciles. A veces uno le Claro. toca cubrir, por ejemplo, tribunales y te sacan la abuelita, todo, ¿viste? Sí, y, no, y a es veces verdad. uno corre también peligro tu integridad física, etcétera. Y no son trabajos en que uno tiene ni apoyo emocional. Y volviendo a lo que tú conversabas con tu amigo y todo, tiene que ver por qué el chileno quiere eso, o el sudamericano, porque lo vi en Argentina también, gente muy linda, el argentino, muy generoso, te recepciona. A mí sin conocerme me pasaban en sus casas, quédate aquí gratis, solo sean de Sí, vacaciones. no sé, otra cultura igual. Sí, un poco lo que yo veía cuando era chica, cuando viajaba, mi papá es músico y viajábamos y veía esa generosidad en la gente, sobre todo la gente del sur. Pero tiene que ver, yo creo, con el tema de la colonia. Nosotros todavía somos víctimas del colonialismo, que después lo ejercieron primero los españoles, después los ingleses a través del poder económico, y después los criollos, los chilenos que se creían europeos y tenían todo este sistema de terrateniente que funciona todavía con las grandes empresas. Sí, Entonces, cuando tú vives en esclavitud, ¿qué quieres? La libertad, la gente la asocia a tener cosas y dice, bueno, soy autónomo, pero en realidad ahora somos esclavos con tarjeta de crédito. Tampoco algo que se pueda cuestionar. Cada uno hace ese análisis y toma esa decisión. Hay riesgo, tener o no tener un hijo, por eso yo postergué tanto la maternidad, estudiar o no estudiar. Y entonces estudiar hoy día también se transforma en un objeto de consumo. Yo no estudio porque me gusta, porque quiero servir. Porque yo opté por periodismo porque me gustaba, porque podía aprender, pero también podía aportar. La gente hoy día estudia porque quiere salir en la tele. Tú ves los periodistas, sobre todo en Santiago, en los canales grandes, ellos son parte de la noticia y se banaliza todo. sí, totalmente. No tiene ningún peso. Entonces yo he trabajado 20 años en periodismo y no veo tele. Y un día un colega me decía, pero ¿cómo puedes trabajar en el diario? Y nunca tuve un problema con una nota, hacía notas denuncia, temas súper duros. Yo decía, es que no necesito la tele porque no me aporta nada. Todavía me sirve pensar y leer. Y claro, además cuando te digan candidato a la presidencia o político y le toca a un periodista que piensa, que ha hecho un análisis más profundo, que ha conversado con la almohada, pucha, se caen porque en realidad no están acostumbrados a eso. Es lo que pasó con Piñera cuando vino a ver el tema de la AFP. Él juraba que esta seguía siendo una televisión de los 80, de los 90, donde a él simplemente lo dejaban hablar y el periodista escuchaba. Y cuando tuvo a un periodista que le mostró una nota donde se mostraba la realidad que pasaba en Chile, no le gustó. Bueno, a mí me pasó exactamente con Piñera. Bueno, también entrevisté a Frey y a otros candidatos. A Frey cuando era presidente, cuando yo hice práctica en CODEL con el teniente, y después cuando era candidato nuevamente. Y Piñera, te digo, me golpeó a la mesa 13 veces porque le dije, ustedes están vendiendo la campaña como que la FP el robo del siglo, pero usted la trajo. Y le digo, y además ustedes dicen que era para flexibilizar el Estado, desahogarlo un poco, y resulta que con la reforma FP, cuando a uno jubila y se te acaba la plata, uno vuelve al Estado. Sí. Vuelve a ser una carga al Estado y además con una pensión miseria. Entonces es una doble carga para el Estado y además, imagínate gente que trabaja hoy día 40 años, hoy día conocí a un taxista, 40 años y él sigue taxiando y no tiene seguridad porque le van entregando además de a poco y la FP sigue ganando plata y sigue rentabilizando y le dice usted va a vivir hasta tanto y además te lo dan como limosna, ¿viste? Claro. Es tu plata y Sí. te la dan, no sé, de 100 lucas, No, 200 y lucas. lo más chistoso es que la AFP le prestan plata a los bancos y la plata que tienen los bancos le pasa la plata a nosotros. O sea, al final... No, y rentabiliza un montón. Entonces, cuando gana el negocio, ganan ellos. Y cuando ellos pierden plata, la pierdes tú. Porque ellos igual se van con bonos Sí, millonarios. no, obvio.
Vamos al tema. Volvamos a la porque si no, nos vamos a ir para el otro lado. Vamos Bueno, a la Sí, pero es literatura. importante porque de repente piensan que cuando yo digo soy escritora piensan que esto es droga, sexo y rock and roll, Claro, medicina, sí. champán, en el caso de los hombres mujeres, en el Claro, caso de las mujeres, andar voladito por el campo escribiendo, ¿no? Nada. no, nada, o sea, uno tiene que trabajar, pagar la luz y además escribir y aparte todo lo que hace en el día. En Liselot salió una niña muy precoz. A los 3 años aprendió a leer. Ah, sí. Sí, y ahí empezó ya... Ahí empezó a ser problemática. Y, Claro. y empezó su literatura, a escribir ¿Qué- a los 18 años hasta los 30 y tanto. Todo eso acumuló para poder sacar su primer libro. Bueno, ¿y qué leías tú en tu adolescencia? ¿A qué edad comenzaste a escribir tú? Bueno, fui precoz realmente porque, como dice Ricardo Chimo, que a todo esto le quiero dar las gracias por un tremendo gestor cultural Ujú. que apoya a toda la sociedad escritora, a los Así es. escritores y a las actividades culturales y también es una pieza clave que, como te decía, así como reconocía la labor que hacen en Magallanes la cultura, recién conociéndome, me llevó a todos los medios, promoviendo, muy generoso. Y eso no se ve, sobre todo en el ámbito de nosotros, generalmente es como, ese escritor, sobre todo si escritora, menos posibilidades. Y él me ha presentado a todos los periodistas, a toda la gente que trabaja en los medios, y un partner, pues ha ido a todos lados, así que es mi manager oficial acá. O sea, ya tienes título, Chimo? Claro. Estamos Sí, listos sí, ya. sí. Yo Así no, que ya está colocado ya. tengo que ganarme un fondo o algo para poder pagarle después. Claro. Ya estoy en deuda. Sí, po. Bueno, y volviendo a la precocidad, que no quería que se me fuera ese detalle Ujú. súper importante. Claro, yo empiezo a escribir a los 8 años y a los 18 ya empiezo a guardar. Porque era como un juego, yo escribía, inventaba cosas Claro. y desarmaba. Y a los 18 empiezo a guardar material y yo nunca pensé publicar porque me daba un pudor tremendo. Por ahí en una entrevista salió en el diario que yo decía que me habría sido más fácil asumirme lesbiana, en el caso de haber nacido Ujú. homosexual, que decir escritora, porque uno el desnudo del cuerpo y el otro el desnudo Del alma. espiritual y además que tú estás puesto a constante crítica. Pero no es solo la crítica de tu ejercicio profesional, porque en la escritura, en todas las artes, tú involucras más cosas, entonces Claro. es súper difícil y cuesta. Por eso hay mucha gente que escribe y me dice, pero yo no muestro, pero no me considero escritor. Digo, no, si ningún escritor se considera escritor hasta que llega como la madurez, ¿viste? Y en algún momento uno dice, bueno, y yo me di cuenta, llegó un momento en 2009 que era momento de publicar y bueno, ni yo me creía que había llegado a esa decisión. Es como cuando tú dices, nunca me voy a casar y te casas. ¿Cuál fue el primer libro? Ella trabaja el género literario del cuento. que ¿Ya? Es muy difícil. Sí. Así que es un mérito muy grande que ella se dedique a la narración de cuentos. ¿Y qué cuentos son los que escribes tú, Ah, Lisela? mira, en Nostalgia de lo Improbable, que estas dos ediciones son especiales porque ya son de Magallanes. Dicen ¿Ya? que yo vivo acá, en Puerto Ah, William y genial. todo. Y la lanzamos el 15 de febrero en Puerto William y el viernes que pasó en el Museo Museo regional. Regional acá en Punta Arenas. Estos cuentos Nostalgia Improbable los escribí entre los 18 y los 33 años, así que un lapso grande. Habían un montón, yo seleccioné eso, no sé por qué razón, pero esos son los que seleccioné. Y ¿Ahí sale el del espejo o no? en el otro. Ah, en el otro. Ahí En sale el principio, otro sí. del... Y ahora que me preguntan siempre qué es lo que me mueve, yo cuando escribo no lo sé, ¿viste? Yo me siento a escribir y soy la primera lectora, es como que me lo estuvieran dictando. Claro. Pero en realidad hay un lenguaje muy onírico y muy gráfico también, sin ser hiperrealista, porque además yo cuento historias que tú si las lees a primera vista te van a enganchar, porque me doy cuenta cuando hago las lecturas, la gente por más irreal que sea, se engancha y empieza a creer. Y después- ¿Qué es la primera parte? Pues, enganchar Claro. al lector. y preguntan por la psique o la moral del personaje, entonces la gente entró de lleno a ese universo. Pero eso es lo que digo yo, son recursos a través de los cuales llegamos a la esencia más profunda del ser humano y los cuestionamientos, como también hablamos del materialismo, la espiritualidad o el contexto social, etcétera. Entonces, pero entramos a través de como del sueño, ¿viste? Que es un símbolo y tú después despiertas y dices, pero esto se relaciona con este Claro. proceso de mi vida. Es un poco así. Y el segundo, bueno, se llama Cuentos desde la locura, porque creo que todas las personas, si no bien no debemos, pero transitamos, y yo creo que sí, deberíamos transitar por distintas fases de la locura. Sí, totalmente. Sí. Sí, porque además en un mundo tan psicopático, ser normal me causa sospecha, ¿no? Es peligroso, ¿viste? Claro, es Alguien que está tan bien adaptado. como que no fueras de este mundo. Claro, alguien que es normal y está adaptado a todo es porque en realidad comulga con todo, encuentra todo bueno, entonces matan a alguien y lo ve en la tele y no le pasa nada, todo es normal, ¿viste? Y nosotros no deberíamos seguir asombrándonos y maten a quien sea, ¿viste? Aunque sea. Y bueno, en uno de estos cuentos es de un perro ataca porque fue una noticia a nivel nacional,
que una persona que vivía en la calle entró a guarecerse a un galpón y lo mataron unos perros. Y las noticias en Santiago en esa época eran de la tenencia responsable, del pedigrí Claro. de los perros. Y como dice el poeta Carlos Pessoa Belli, tras la paletada nadie dijo nada, porque será un don nadie, un loco tal vez, dice el poema. Y claro, era una persona en la calle, es una persona. Entonces, cuando nosotros vivimos en un mundo psicótico y estamos adaptados y nos da lo mismo que hablen del Festival de Viña o de un parricidio o que a un bebé lo maltrataron o que muere gente en la calle, estamos mal, ¿viste? Bueno, ese es un buen ejemplo, Lizelot, porque, a ver, hace una semana antes que comenzara el Festival de Viña, estábamos todos tristes por los incendios, qué vamos a hacer, cómo vamos a construir el país. Llegó el festival, llegó Maluma y Se listo. olvidó. Se le olvidó a todo el mundo, incluso, o sea, a los canales de televisión, a los noticieros, ya no se cubrió más los incendios, o sea, ya está solucionada la cosa. Y no es así. No es Sí. así. Y la masa va siguiendo eso. Sí. Es increíble como todos se embullen en esto y nadie piensa lo que pasó en la semana pasada. O sea, cuando alguien dice que la masa tiene tiene una memoria muy frágil, es verdad. Bueno, y también está la culpa, más que de los editores, de los dueños que concentran los medios en Chile. Y lo otro, que el ejercicio está saliendo muchos periodistas, yo tuve muchos periodistas también en práctica como Ujú. alumnos míos, y titulaban sin verbo, y tú le podías preguntar 2 semanas, no le encuentran nada malo a este título, y no cachaban. Y no tiene verbo. Y esto no es Esas son las quejas que se hacen a través de las redes sociales, cuando uno lee las noticias, ya sea de la prensa, digamos los suscriptores, se quejan de eso, de la falta de vocabulario De o prolijidad. del lenguaje que emplean Sí. los nuevos periodistas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo eso responsabilizo a las universidades privadas, porque resulta que hoy día la gente tiene más acceso a la educación en todos los niveles, pero sabe menos. Antes la gente era incluso analfabeta, pero la gente trabajaba en radio y que trabajaba en los periódicos, bueno, en ese tiempo no había tanta televisión, era gente culta. Era gente culta, a lo mejor no, algunos abogados, ¿no? Pero gente a lo mejor no tenía profesión, pero yo te digo, yo Los conocí a un periodistas señor- antiguos no eran de universidad. no, y sabían de ópera, y hoy día mi Y papá de- es músico, y yo le digo, pero hoy día un periodista de espectáculo, yo le digo, tú no eres un periodista de espectáculo, tú cubres tetas, minifalda, cualquier cosa. Claro. Un periodista de espectáculo se diferencia una ópera a una zarzuela, un violín de una viola, la narrativa, sabe de algo, y por último, cuando uno no sabe, busca el diccionario, se lee el libro antes. Ahora es más fácil googlear. Yo me acuerdo que cuando empecé Sí. a hacer periodismo recortaba diario, encontraba interesante y tenía un archivo y Esas cajas de selecciones diario. de Reader Digest, pero había que Claro. devorarlas. Claro, y yo recortaba los diarios y guardaba, entonces después pasaban 3 años, estaba en la universidad y decía, pero una vez Frey dijo esto. Y 5 años después yo estaba trabajando, ya me había titulado, sí, hace 5 años, y me sirvió, me acordé y busqué mi archivo y lo cité. Bueno, se quería matar Frey porque yo tengo pésima memoria, pero para el trabajo no. Bueno, No, cuando le muestran un documento es peor. Bueno, Claro. volviendo al libro, bueno, Sí. Podría Sí, resumir leer- dos cuentos, uno de cada uno. a ver si puedes buscar algo mientras tanto. O Sí. no léelo, sino No, porque que no lo puedo leer porque son muy un largo. poquito más Pero puede extensos, resumir uno. pero- y- Bueno, mientras busca, bueno, Ricardo, ¿cómo ha sido la recepción del trabajo de Lizelot? No, muy bueno. Toda la gente, estuvimos en el lanzamiento del libro acá en el Museo Regional y la gente, ella leyó sus 2 o 3 cuentos, leyeron. Y la gente opinó, al final se formó un diálogo muy, muy bueno. Es que eso de pronto falta, tratar de Y no formar una son, y no tertulia son y- temas fáciles para analizar. Para tocar, claro. No, si hay que tener cabecita para o poder opinar de estos libros. Y bueno, ¿cuál es la próxima etapa que tiene Lizelot con estos libros ahora? Ella tú estás en una próxima edición de un libro. Sí, estoy terminando un libro que se llama Cartas desde la India, ¿Ya? que es una novela. Yo digo que es un chamullo porque es una transición, me gusta usar esas palabras que tienen como raíz nativa, ¿no? Entre el cuento y la novela, porque cada capítulo es una historia en sí, porque es una carta, es como que tú Ya. fueras a casa de tu abuela y encontraras cartas de ella antiguas. Y ahí la Entonces, vas claro. uniendo. Claro, pero si tú las lees independiente o en desorden no pasa nada. Claro. Ahora tienes más información. Obviamente hace interesante porque entre medio voy contando cosas de la India, cosas que veo, sobre desde la vida privada, íntima, la sexualidad, como viven tantas cosas que a uno le llaman la atención. O por ejemplo, que en Nepal y en India hacen sopaipillas, como en Bolivia.
O que en Chile, después cuando recorrí Chile, hay 4 tipos de sopaipilla. Sí, pues. Entonces no son Yo iguales. conozco 2. Bueno, cuando llegué a Puerto William fui a una 11 chilota y me decían, come sopaipilla. Y yo fui por la sopaipilla, esperaba y miraba. Y decía, pero come sopaipilla. Y yo, ¿pero qué sopaipilla? Y claro, tenían otra forma, ¿no? Y yo decía, pero esos son calzones rotos. ¿Viste? Claro. No tenían forma. Y bueno, y la sopaipilla de hecho es una sopaipa, una palabra árabe, que yo después empecé a aprender solo árabe. Y es de los árabes. Los árabes estuvieron 300 años, así como estuvieron los turcos en España, Los moros en India. en la Y India. después siguieron subiendo. Entonces, por eso, y después, bueno, también la influencia que tiene a través de los españoles, la cultura árabe, la comida, las palabras, en Sudamérica. Y entonces, ¿qué heredamos de ellos? Aparte de los números, heredamos la comida, como la sopaipilla, la albahaca, y todas las palabras con al. De hecho, al-Medina significa a la ciudad, porque aceite, azúcar, viene todo del árabe. Súper interesante, cosas así, ¿viste? Bueno, en realidad la parte como del léxico todavía no lo he tocado, porque además ellos tienen una tradición maravillosa, el origen de todas sus lenguas, que tienen muchas lenguas oficiales, el sánscrito, que es la lengua madre del árabe y del hindi, y de todas las lenguas después que salen en el mundo. La contribución que han hecho los indios también a la historia universal y a la cultura nuestra es increíble. Aprovechar de decirlo también acá, que ahí parece que una colonia Sí. grande de hindúes. De hecho, el 21 de mayo está el templo hindú. Sí, lo quiero conocer. En aras del tiempo ya el cuento. Sí, es que no les puedo contar el cuento. No, pero, Oye, bueno, cortito. con respecto a tu novela que estás diciendo, por lo que tú me contaste, es como un diario de vida, pero desarmado, con distintas hojas, ¿no? Claro, Algo suponte así. que yo hubiese conocido a Ricardo, entonces dice 14 de febrero del 2015, hola Chimo, estoy en Katmandú. Y por ejemplo, algo que cuento es que allá está la sequía, que allá no te cortan la luz. Te la dan 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde durante todo el año. Yo llegué para el año nuevo y aún así en una ciudad turística. Ese es el nivel de sequía y algo que también nosotros en Sudamérica tenemos que aprender, porque si seguimos viviendo y dejando que arrasen los bosques y las aguas y estos bosques, sí, no vamos a estamos llegar a lo mismo. Totalmente de Yo acuerdo. pasé por unas represas en el camino de Nepal, porque yo hice todo el viaje de escritora. El europeo, el gringo que vaya, o incluso el latino, toma avión y se mueve por todos esos países en avión y dentro de India, porque son países, un país continente. Ujú. Bueno, yo lo hice en tren, en las clases más ordinarias, los baños que ni te digo, en rickshaw, que son estos carritos tirados a tracción humana o animal o en moto, y en buses piratas. Porque Ya. yo quería tener la experiencia de la escritora. Claro. No era mucha la diferencia de plata. Bueno, el avión era un poco más caro. Pero si me voy en un avión y me quedo en un hotel bueno, no voy a conocer la No India vas a real. saber nada. Claro. Voy a saber lo que saben todos los que van de tour. O sea, lo que está en los trípticos de turismo es lo que iba a ver tú. Nada Claro, más. de hecho yo no fui al Taj Mahal. Entonces uno dice, ¿pero por qué no fuiste? Porque me fui a meter a unos pueblos que era como el viejo este de Hollywood, ¿Ya? pero aquí los malos eran malos y los feos eran feos. No estaban maquillados, ¿viste? Y te daba susto. Y uno negociaba su plata y todo. Y aún así la gente me trató muy bien. Y En bueno, India es verdad que existen como 5 clases o digamos Las clases castas. sociales, las castas, que llega a tal punto que una persona, yo supe por unos turistas que tenía de amigos, poco menos que el más alto puede matar a uno y no le pasa nada. bueno, sí, pero no nos tenemos que asombrar tanto, porque como son sur y son tercer mundo, nos asombramos. ¿Viste? Y lo miramos un poco Sí, feo. Claro. Pero recuerda que cuando llegó el Imperio Británico, ¿por qué se instaló también? Cada estado de India era un principado y cada estado tenía su lengua, con 7.000 años de tradición literaria. O sea, para que un país o un estado tenga tradición literaria es porque hace mucho que vienen leyendo y escribiendo. ¿Y qué viene el sistema inglés, monárquico y después ahora democrático, entre comillas, superpone su sistema de castas al otro? Entonces como que es como lo que hicieron los españoles Siempre van poniendo el pie en encima. México. En México ellos tenían sus castillos, o los incas, y encima hicieron las construcciones y socialmente hicieron lo mismo. Entonces le dijeron al príncipe, usted no se preocupe, va a mantener los mismos niveles, los mismos privilegios, pero la clase británica estaba encima. Y esa es la razón cuando Neruda estuvo en Birmania, porque había que pasar por India Ujú. y pasar por lo que ahora se llama Exile, que no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó, yo tengo pésima memoria. Pero cuando estuvo en Birmania, los diplomáticos de Inglaterra y de otros países le cortaron el saludo, porque él iba a comer donde comían los indios. Bueno, también se metía con meretrices. Casa de lenocinio, si usted no sabe, señora, búsquelo en el diccionario. Entonces eso era muy mal visto.
Pero digamos también que Neruda se fue porque no tenía trabajo acá, no había terminado su educación y le pidió al universo una forma de salir y él le dijo, mira, te voy de diplomático. Y a él le pagaban una vez cada 6 meses cuando llegaba al barco, que era timbrar y es como que a ti te paguen ahora 9.000 pesos cada 6 meses y no tenía oficina, entonces él tenía el frac y el nombre de diplomático. Nada más. Pero los ingleses querían que se comportara a la altura. Si él no se relacionaba con la gente, ¿qué iba a comer? ¿Dónde iba a vivir? ¿Dónde iba a estar? Aparte que era muy pollo, porque cuando llegó le robaron la plata. Oh. No, el francés no le servía para nada, porque él no sabía inglés. Pero bueno, se fue adaptando, ¿no? Y respecto al cuento, lo que sí, mira, no los voy a ni alcanzar a contar ni a leer, pero decirles que... bueno, a través de Facebook, no sé si ustedes ¿Ya? escribieron el... O podemos dejar y después si la gente quiere preguntar, Sí, me pueden tiene- encontrar como tiene perfil. Licelotte R. Álvarez, tal como sale acá, sin acento en Álvarez. ¿Ya? Y pueden saber dónde pueden adquirir los libros, etcétera. Pero contar lo que decía Chimo, que a mí me gusta la poesía y yo escribo poesía, leo mucha poesía y mucha novela. Pero elegí el cuento porque me parecía que era difícil. Ahora, la buena poesía es extremadamente difícil. Claro. Pero también... Pero te gusta que te digan poetisa, ¿no? O que te denominen. Hasta hace 300 años todos los escritores éramos poetas. Después Mm. vino el materialismo alemán y dividió todo y cada uno tenía una actividad específica, entonces empezaron a decir narrador, dramaturgo, novelista y nos separaron. Pero justamente quería hacer eso y te doy gracias Ricardo por la acotación, porque si la literatura no tiene poesía, no es literatura, es un libro técnico, Ujú, es un claro. recetario, Sí. es un manual. Pero tú tienes que tomar el libro, abrirlo en cualquier parte, leer y decir, wow, esto es poesía. Claro. O me voló la cabeza, ¿viste? A mí me cuesta mucho decir cuáles son mis referentes literarios porque he leído mucho y todos me han volado la cabeza. Bueno, lo que leo uno se va poniendo selectivo. Entonces, Cortázar es uno de tus favoritos. claro, lo que pasa lo nombro siempre porque él me voló la cabeza a los 8 años. Y eso me hizo empezar a escribir. Pero, por ejemplo, a los 18, que me voló la cabeza fue Günter Grass, que es un escritor alemán o polaco, dependiendo del periodo, porque era invadido constantemente Claro. un puerto chiquitito que se llama Danzig. Y es un tipo, pero tú lees un capítulo de su libro y una clase de literatura. Totalmente. Sí. Oiga, chicos, Sí, lamentablemente nos Seila, nos pasamos, estaba muy apasionada la conversación. Lo bueno es que no se aburran con la literatura. No, para nada, para nada. Si la idea es hacerla entretenida y que la gente también se acerque un poco más. Licelot R. Álvarez es el Facebook de nuestra amiga, porque el libro tiene que, para comprarlo, para adquirirlo, tiene que ser contigo, ¿no? No está en Sí, ninguna por librería. ahora. Tengo que hacer unas conversaciones acá para tener punto de distribución. Y antes estaban en librerías en Santiago, pero en realidad nunca te reportan. Hay que ir a preguntar si Claro. vendieron o no Sí, vendieron. y tiene que estar siguiendo. Y uno no tiene tiempo porque uno tiene que trabajar en otras cosas. Licelot, queremos felicitarte por este trabajo. Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti. Cuando uno de repente dice vamos a hablar de literatura, claro, se embullen los libros, en fin, pero nosotros abarcamos varios temas y la verdad es que es bastante interesante. O sea, es bueno conocer al autor y su vivencia y, todo, y parte de su biografía. Que Claro, sí. Bueno, es que uno al momento de escuchar a Licelot ya se empieza a formar una idea de lo que puede leer. Claro. Entonces, igual deja un poco la expectativa. Claro, ahora claro, este es un lenguaje totalmente onírico, más poético, etcétera, pero también a los escritores hay que juzgarlo por lo que escriben. O sea, a mí me da mucho miedo que mi carisma o simpatía pueda hacer que no, quiero que lean el libro. Muy bien. Esa es la idea. Licelot, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y bueno, felicidades por el retoño. Ah, sí, ¿Y Joaquín. cómo se porta? Excelente porque le encanta la bohemia, estas reuniones, las entrevistas. Ah, bueno, le gusta escuchar. Eso es bueno. Ricardo, bueno, nos encontramos el Lunes. ¿El lunes? El lunes y el miércoles Gonzalo y el viernes Víctor. Ok, Son muy 3 bien. días. Y gracias nuevamente, Licelot, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Ricardo. Está muy bien, ¿eh? Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso.